digamos, ¿qué es lo que teníamos en la reunión pasada? Teníamos el robot, digamos, digamos la parte electrónica del robot, teníamos los dos motores, uno derecho, uno izquierdo, las baterías que habíamos configurado pues para que tuviéramos 6 voltios, que suponemos que los motores eran 6 voltios, y habíamos hecho unas rutinas, o digamos, miramos cómo era que se ponía el robot hacia adelante, hacia atrás. Recordemos que aquí recordemos que lo que teníamos acá en este código era que habíamos definido unos subprogramas que decían adelante, atrás, izquierda, derecha y pare, ¿cierto? ¿De dónde sacamos eso? Del comportamiento, digamos, de los motores. Y habíamos definido pues que con esos, digamos, con esas configuraciones podíamos poner un robot a funcionar, digamos, en esas direcciones, que era, como había dicho yo, el primer paso para uno programar un robot, definir la cinemática o cómo se llama, pues digámoslo así. Y aquí simplemente recordemos que ya acá en el programa principal, lo que hacíamos principalmente era llamar cada rutina por 2 segundos y darles pues esto. ¿Para qué? Para que él se moviera. Y aquí un compañero me decía, profe, ¿cómo hago para que yo pueda coger y que él haga los movimientos y al no se quede quieto? Pues, y si utilizamos lo que es un comando que se llama while, y ese comando while, recordemos que es un comando de repetición. Cuando yo no sé cuántas veces se va a repetir el evento, simplemente lo voy a poner a repetir. En este caso, como le colocamos true o true, que significa verdadero, eso se va a ejecutar infinidad de veces. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a llegar hasta aquí y va a quedar ahí en ese pare. Esto era como para probar el robot. Esto es lo primero que hace uno cuando hace. Ahora, ¿qué es lo que dije yo la semana pasada? Vamos a mirar con qué le puedo poner yo a ese robot. Entonces, en ese caso, para eso hay múltiples sensores. Recordemos que lo que íbamos a hacer, el primero que íbamos a hacer era un robot seguidor de línea. Entonces, ese robot seguidor de línea, yo lo que hago es que, en base a unos sensores, él sigue una línea recta. Podemos buscar múltiples ejemplos, pero eso es, digamos, lo que hace. De acuerdo a una línea negra, me dice, puede seguirla o no. Ahora, para eso hay diferentes sensores. Los sensores normales que utilizan en estos concursos, en nuestras pruebas, son sensores infrarrojos. ¿Listo? Si entramos en internet, hay una gran cantidad, digamos, de sensores que nos pueden servir para eso. Entonces vamos a mirar los más básicos y cuáles son los que se utilizan normalmente, o digamos de acuerdo a lo que vos necesites, pues qué es lo que se puede utilizar. Entonces, lo primero, los más básicos son estos que vemos aquí. Esos, por ejemplo. Profe, dígame. Buenas tardes. Hola. Profe, hablando un poco de sensores, yo le una consultica. De pronto un sensor que haya para que en el aceite sense la humedad, ¿existe? ¿Se podría utilizar con Arduino o qué? Bueno, para eso hay sensores de humedad como tal. ¿A qué me refiero? A que detectan la conductividad, o sea, realmente detectan la humedad por medio de conductividad. Listo. Estos, espérate que yo creo, yo primero corto estos y te muestro, por ejemplo, cuáles te pueden servir. Ahora, no sé
yo no soy experto en la parte de lubricación. En la universidad hay gente experta en la parte de lubricación, pero yo no lo soy. No sé si hay sensores específicos para eso, ¿cierto? No sé. Los que yo conozco que son para eso son unos elementos que tienen dos terminales y que miden la conductividad del líquido, del medio donde están puestos, porque pueden colocar en líquido, en tierra, en diferentes cosas, y miden qué tan húmedo de acuerdo a la conductividad, ¿cierto? Esos sensores, si vos los buscas, los puedes buscar así como estamos buscando los infrarrojos. Puedes buscar, por ejemplo, sensor de humedad. Y si quieres como que te quede como más exacto, puedes buscar sensor de humedad Arduino. Pero normalmente, mira lo que te saca. Hay unos que son para el aire, pero estos que vos ves acá, esos que están aquí, por ejemplo, esos son para sumergir el líquido. O para la tierra. Mira, por ejemplo, que lo utilizan, por ejemplo, bueno, unos cositas ahí, en los módulos. Mira que lo utilizan en macetas. Entonces, que sea para aceite específicamente, que te diga cuánta humedad, no lo conozco. Estos te miden humedad. Lo que puedes hacer es medir, por ejemplo, la conductividad, pues por medio de este elemento. La conductividad de un aceite sin ninguna humedad y otro con humedad, y escalizar de acuerdo a esa entrada a ese rango, y con eso puedes jugar. Eso está diseñado para meterlo, como te digo, en tierra o en otro material. Finalmente lo que haces es como digamos una especie de sensor de conductividad. Yo digo que por ese lado lo puedes hacer. Hay otros que son más especializados, como estos que están acá, la especie de como este, que son como se pueden utilizar, pero son un poquito más finos, ¿cierto? Pero no creo, no sé si se pueden utilizar directamente en ese aceite. Yo digo que sí. Lo único es que no te cubriría, por ejemplo, el rango que te cubre, por ejemplo, aquí para la parte de humedad en suelos, sino que tendrías que escalizarlo. Eso es lo que te puedo decir. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Entonces, siguiendo con donde íbamos, lo más normal, los sensores infrarrojos son este tipo de elementos, en donde este que tenemos, el más oscuro, es el receptor y este es el emisor. Ahora, ¿cómo funcionan estos sensores? Para que lo miremos. Nosotros ya hemos visto cómo funcionan estos sensores. Alguien que me confirme. Profe, en Tinkercad no, bro. Pero yo recuerdo de funcionamiento físico. No, en el momento no. Bueno, entonces vamos a mirar primero eso, porque eso es muy importante. Entonces, primero, eso hace parte de lo que son los sensores ópticos o los sensores de luz. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace? Este emisor emite una frecuencia de luz infrarroja que es invisible al ojo humano. Entonces eso da cuenta que sea un lecito normal, un poquito normal. ¿Listo? ¿Qué hace ese foquito? Entonces ese foquito lo que hace es que coge y emite unas de luz, por ejemplo, emite unas de luz, y ese haz de luz pega sobre una superficie, sea un papel, sea un muro, sea un cartón, sea lo que sea. ¿Listo? Pega sobre una superficie, y esa superficie lo que hace es que me refleja un porcentaje de esa luz. ¿Listo? Recordemos que la luz es una partícula, es una onda. Entonces, como es una onda, ella rebota contra la superficie, cualquiera, y lo que hace después es que esa onda, o digamos, por esa cantidad de luz, lo que hace es que se refleja hacia el receptor. ¿Listo? Básicamente así. Ahora, ¿qué tanta de esta luz, por ejemplo, no sé,
hay diferentes colores, vamos a poner la amarilla, pues si la pudiera mover, con esta luz no se ve. Entonces él ya mira aquí cuánta cantidad me devuelve esta superficie y me expresa esa cantidad que devuelve en forma de un voltaje, en forma de un cero, de acuerdo pues al tipo de circuito que tengas o que hayas implementado. Lo que sí hay que tener en cuenta es que, como pueden imaginar, en esto influye tanto el color de la superficie, influye la textura, influye el medio, o sea, si es aire, si es agua, todo eso influye. ¿Listo? Y esto, digamos, es lo que nos hace este sensor. Ahora, ¿cómo yo puedo ver, por ejemplo, si eso está funcionando? Profe, no sé si soy yo. Es que puedo coger, por Se te ejemplo, escucha. Profe, no se lo escucha. Se me escucha muy feo. ¿Aló? ¿Cómo? Ya. Se le escuchaba súper No, yo le fácil. estaba escuchando, profe, qué pena. Es que, bueno, está como... Entonces, mire, básicamente, como les decía, en esto que influye, la textura, el color del elemento, influye también, digamos, el material, porque, digamos, todos estos parámetros absorben una cantidad de luz específica. Entonces, si yo coloco estos sensores así, lo que estoy midiendo es cuánta luz me devuelve. Y esa luz que me devuelve, con eso puedo identificar, por ejemplo, si todos los elementos que estoy detectando son del mismo material, puedo identificar, por ejemplo, colores. ¿Por qué? Porque cada color me devuelve una cantidad de luz distinta. También me puedo identificar distancia. ¿Por qué? Porque yo puedo coger y medir de acuerdo a cuánta luz me devuelve, puedo medir la distancia si yo le hago lo reviso y lo escalizo. ¿Qué otra puedo distinguir? Puedo distinguir materiales. Yo también puedo coger, si luego tengo varios materiales del mismo color, o digamos pues con una disipación específica, yo puedo coger y medir cuánta luz me devuelve y puedo saber qué material qué material está constituido de eso. Entonces, es un sensor muy versátil que se utiliza para muchas cosas, que para lo que normalmente se utiliza es que para detector de presencia, es decir, que hay una cosa o no está. Y también, por ejemplo, para distinguir colores. Esa es lo básico. De hecho, los contadores esos que hay en los buses y todo eso que uno pasa y que lo cuenta y toda esa vaina, esos son de estos sensores, así igual. Entonces, eso es lo que hace. Y como digo, esta luz no se ve, digamos, el ojo humano no lo alcanza a ver. Ahora, todo no es color de rosa. ¿Qué es lo que pasa? De que si yo a este elemento, en vez de una cosa aquí sólida, o digamos de un color, digamos, un color definido o algo así, realmente lo que tengo es una cosa transparente como un vidrio. Lo que va a pasar es que esta superficie no me va a devolver lo suficiente. Entonces, ¿qué va a pasar pues con esta luz? Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa luz va a traspasar el vidrio y no alcanzan a devolverme acá. Entonces, esto es como si no hubiera una superficie. Entonces, los sensores ópticos, incluyendo los infrarrojos, tienen el problema de que cuando yo tengo material translúcido como un vidrio, un ventanal, un vaso, muchas veces, él no es capaz de detectarme ese elemento. Listo, nosotros, ¿para qué lo vamos a utilizar? Nosotros vamos a utilizar para distinguir colores. ¿Cuáles son los colores? O digamos, ¿cuál es la que vamos a utilizar? Vamos a utilizar un color blanco, un color negro. ¿Listo? Eso representado, ¿para qué? Para saber en dónde va. Entonces él me da, con esos sensores, como el blanco y el negro son los dos rangos de colores que extremos, ¿cómo así que extremos? Son los que me devuelven más luz. El blanco me devuelve toda la luz y el negro me devuelve muy poquita. Entonces esos son los dos casos extremos cuando yo utilizo estos sensores. ¿Listo? Ahora, para esto hay varios circuitos que pueden conectar para hacer, esta parte y para hacer la calibración y todo el cuento y medir distancia y toda la vaina. ¿Listo? Pero también en el mercado hay diferentes módulos, los cuales ya tienen ese
ese circuito montado. ¿Listo? Entonces, en resumen, tengo un emisor, un receptor, el emisor emite luz, el receptor mide cuánta luz le devuelve la superficie, y en base a eso yo ya tomo una decisión. Nosotros lo vamos a utilizar para distinguir blanco y negro. ¿Listo? En el mercado ya existen cosas como las que les voy a mostrar acá. Por ejemplo, pues, hay modulitos como estos, por ejemplo, que son los más comunes. Estos módulos lo que tienen es aquí un amplificador operacional, un potenciómetro y unos LEDcitos. ¿Para qué? Para decirme cuándo está encendido y cuándo detecta o no detecta. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta? De que este circuito, que realmente ¿qué es lo que hace? Me mide cuánto voltaje le llega de este y lo compara con uno que yo pongo con el potenciómetro. Básicamente, ¿eso qué es? Él me va a coger y me va a sacar una señal en alto cuando detecta algo al frente, o una señal de cero cuando no detecta nada. ¿Cierto? Eso es lo que supuestamente me hace este módulo. ¿Pero usted los ha utilizado? Sí. He utilizado estos pequeñitos. Estos también los he utilizado. Estos son los que vienen de los robots de Pygmalion. Entonces, es eso. Ahora, el circuito, pues yo personalmente en este momento no me voy a detener en el circuito, sino que vamos a suponer de que el robot va a utilizar de estos módulos. ¿Listo? De estos modulitos que ya vienen juntos. Ahora, si yo miro estos modulitos, a ver si hay alguno por acá con las características, los pincitos. No, vamos con quién. Este. A ver. Ah, bueno, sí, está bien. A ver aquí. Entonces, miren que aquí, donde están los pincitos, estos tres que hay acá, tiene VCC, que es la alimentación, que es de 5 voltios. Aunque ahí dice que se puede manejar de 3,3 a 5 voltios, pero siempre estoy con 5 voltios. Aquí viene la tierra y aquí viene la salida. Entonces, ¿qué dice? Cuando detecta blanco, no me va a sacar nada. Y cuando detecta negro, me saca un 1, ¿cierto? Eso es lo que hace. O me saca, digamos, 5 voltios. Y de esa forma, yo como calibro, digamos, o como mido cómo es que el sistema, digamos, qué tan sensible es. ¿Por qué? Porque si eso le da mucho, es muy sensible, coge mucha luz, la luz de las lámparas y otras cosas. Y si lo pongo que no sea tan sensible, de pronto me pierdo ahí con el robot. Entonces, yo lo que hago es que cojo este potenciómetro, lo muevo, o este resistencia variable, hasta lo pongo en negro hasta que se prenda. Y lo paso para blanco y verifico que se apaga. Y eso es como se hace. ¿Listo? Vamos a suponer que el robot tiene de estos modulitos, de que cuando yo lo pulso está en negro y cuando no lo pulso está en blanco. Ahora, voy a venir por acá. Para poder coger y analizar y decirle al robot cómo se va a comportar, debo poner los diferentes casos o los diferentes comportamientos que se deben presentar con el robot. Entonces, ¿yo qué hago? Yo dibujo un robocito, ¿cierto? Voy a dejar un robocito, lo voy a suponer que este es un robot. Yo voy a suponer que aquí hay una rueda loca, y que aquí en este caso yo tengo acá mi motor, y aquí a este lado voy a tener mi otro motor. Sí. El motorcito, y voy a suponer que acá adelante le voy a poner dos sensores. Listo. Voy a ponerle un sensor acá y otro sensor acá. Ahora es el objetivo de esos dos sensorcitos, de que el robot no se me salga de la línea. Y es así. Listo. Y voy a suponer que esa
en este caso voy a colocar el primer caso que se presenta. Y es que, bueno, vámonos por acá, voy a hacer la línea por aquí, voy a suponer que esta es la línea negra que quiero que él siga, por aquí, y voy a suponer de que él va a tener un sensor a un lado y otro sensor a otro. Listo, eso es caso. Y voy a decir que bueno, ya hemos definido eso, pero vamos a definir otra vez que este es motor 1, este motor que está a este lado, y el de este lado va a decir que es motor 2, y voy a decir que este es sensor 1 o S1, y esto es S2. Listo. Y para dejar claro, yo voy a decir, vea, los sensores, pues, sensor, cuando detecta blanco, entonces yo voy a decir que él me va a sacar 0 voltios. Listo. Bueno. Y cuando él me detecta negro, ¿qué pasa? Le voy a decirle a él que saca 5 voltios. Listo. ¿Eso para qué me sirve? Para yo construir la lógica de cómo se va a comportar el robot. Listo. Entonces ahora sí. ¿Qué es lo que tengo que mirar? Así como hicimos las combinaciones para el puente H, mirar de acuerdo a las combinaciones de los sensores, cómo es que se comporta. Pues en este caso, por ejemplo, yo voy a suponer, vamos a suponer el primer caso. El primer caso, que el robot va por la mitad y que los sensores están uno a un lado, otro al otro, o sea que los sensores, digamos, están apagados. Entonces yo voy a decir, voy a colocar aquí S1, voy a colocar S2 y aquí voy a colocar respuesta. Entonces, ¿qué es lo que voy a definir? Voy a definir exactamente cómo se va a comportar el robot para cada variación que me interesa. En este caso, ¿qué variación me interesa? Voy a suponer que como este está en blanco, entonces voy a suponer que este está blanco, este está en blanco. Entonces, ¿qué significa? Que él vaya hacia adelante. ¿Listo? Eso es lo que significa, que él vaya hacia. ¿Por qué? Porque eso está bien. Ahora, ¿cuál es el otro caso que yo voy a poner? Voy a poner esto que está acá. Y voy a exponer el otro caso que puede ocurrir. ¿Listo? ¿Cuál es el otro caso que puede ocurrir? El otro caso que puede ocurrir es que ya el robot no esté así, sino que puede ser que el robot esté torcido. O digámoslo así, que el robot acá esté así como está acá, sino que se haya torcido por alguna razón. Fácil. Entonces, voy a poner el robot. Voy a decir que el robot va a estar con este sensor en negro. Sensor en negro. ¿Eso qué significa? Que se me está saliendo el robot. Y si ese sensor derecho, ese sensor 2, está en negro, yo tengo que coger y que él se enderece. ¿Cómo quiere que se enderezca? Que voltee hacia la derecha. Entonces, ¿y qué digo ya? En este caso, el sensor
1 está en blanco y el sensor 2 está en negro. En ese caso, ¿qué necesito? Que voltee hacia la derecha. ¿Para qué? Para que meta el sensor, saque el sensor derecho y meta el izquierdo. Entonces, en este caso, yo digo, para adelante. Lo que necesita usted es que vaya para la derecha. O que simplemente voltee hacia la derecha. Listo. Ahora, ¿cuál es el otro caso? El otro caso es que el sensor, que me ocupe cuál, el sensor 1, sería el otro. En este caso me interesa. En este caso, por ejemplo, yo voy a decir que este, sino el que está este de aquí. La línea está por acá, por el centro. Listo. Si está el sensor 1, entonces ¿qué tiene que hacer? Tiene que coger hacia la izquierda. Entonces, en ese caso, el sensor y yo digo, en este caso es el caso de lo anterior, entonces sería blanco y este que está acá, entonces ya lo que hago es que puede para el lado, puede para el lado. Bueno. Listo. Entonces, resumiendo, tengo el robot, ¿cierto? Y tengo 3 casos. Uno, que el robot simplemente esté centrado. En ese caso, iría hacia adelante. Tengo el otro caso, que es que el bala está ocupado, digamos, el sensor derecho está detectando negro. Y tengo el otro, que es el caso en que el sensor izquierdo está detectando negro. Profe, ¿usted por qué hace eso así? Porque se los puede asegurar. Muchas veces uno tiene que hacer ese tipo de dibujos para uno entender cómo se mueve el robot. ¿Qué es lo que pasa ahí? Resulta que es que yo aquí tengo 3 movimientos, pero por ejemplo yo tuve programado, por ejemplo, cuando son motores, cuando son con ruedas friccionales, pueden haber hasta 16 movimientos. Entonces, ¿yo qué hago? Clasifico cada uno, qué es lo que causa cada uno de los movimientos. Y después, ¿qué hago eso? Ahí sí, paso eso al código. Entonces, ahora sí. Por acá. Ya cuando esto claro, para el Tinkercad. Ese es el que teníamos. Como yo ya tengo aquí la rutina lista, yo no me voy a poner a inventar la agua tibia. O sea, no me voy a poner a hacer eso otra vez. Eso listo. ¿Qué hago? Pues ya, por esto de acá. ¿Por qué? Porque yo ya no necesito, o digámoslo así, esto no es lo que yo necesito que haga. Ahora, yo aquí tengo que, digámoslo así, adaptarle los sensores. Este en particular, no sé, el Tinkercad no trae esos sensores en particular, pues en conflicto. Miremos y verán. Yo me voy por acá, yo el código y le digo que me muestre todo. Él tiene, digamos, muchas cosas, muchos sensores, presión, ultrasónico, que después lo vamos a sensor de gas, pero por ejemplo, la sRGB, pero no tiene ni siquiera los LEDs de emisor y receptor, o sea, no los tiene. Tiene otra cosa, tiene cosas por acá, pero eso no lo tiene. Pero yo sé que yo voy a utilizar esos módulos. Y yo sé que esos módulos son o no. ¿Sabe qué significa?
que es de estar o no estar. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a simular esos sensores con pulsadores. ¿Listo? No los tengo, pero se comportan igual que pulsadores. Voy a poner un pulsador aquí. Acá. Y esto va a decir que este es S1. Y voy a decir que este es S2. Y voy a conectarlos a los puertos que voy a utilizar. En este caso yo vengo por acá y yo sé que acá me sobra el puerto 6 y el puerto 7. Yo utilizo el puerto 6 y el puerto 7 como para que todo nos quede en orden. Listo. Entonces aquí tengo 1A, 2A, o sea que aquí están los switches. Para eso tengo que poner un lado 5 voltios por el lado la conexión hacia voy a colocar esto de este lado y voy a utilizar este así, voy a decir que este viene acá. Eso, y voy a conectar esto. Bueno, eso significa que el sensor 1 va a estar en el 6 y el sensor 2 en el 7. Ahora, para que esto funcione bien, pues yo debo poner estos 5 voltios. Yo vengo por acá y yo sé que yo por acá saqué 5 voltios. Y esos 5 voltios, como son para conectar un sensor, pues ya lo tengo por acá. Y el otro también. Listo, ya tengo 5 voltios ahí. Pero hay un detalle, y es que todos los elementos controlados y normalmente la gran mayoría de los elementos digitales utilizan, debo tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando no detectan nada en el puerto, me detectan la estática del aire. Profe, ¿cómo así? Miren que cuando esto está pulsado, pues pasa la corriente de 5 voltios y llega hasta aquí. Pero cuando esto no está pulsado, resulta que eso les llega cualquier cosa. ¿Por qué? Porque está al aire. Entonces yo voy a asegurarme de que cuando esto no está pulsado, aquí les llegue algo de referencia, en este caso tierra, ¿cierto? Para representar que no. Entonces yo para eso voy a conectar dos resistencias, un pulsador a tierra. Eso. Tierra. Este. ¿Por qué los pongo? Vuelvo y digo, porque cuando eso no está pulsado, él me va a detectar la estática del aire. Voy a hacer es con este. Acá, voy a detectar acá. Ahora, y este no es de 1K, sería de 10K. Porque esa, digamos, por medio de los experimentos que hemos hecho, de que nos da por medio de 10K. Y el otro lo puedo poner.
Y eso nos van a tierra. ¿Sí? Y voy a coger una tierra de por acá, mira, aquí está. Por acá, hasta por acá. Ya tenemos ahí la tierra. Listo. Pues ahí ya tengo la simulación de los dos sensores. Ya tengo los dos sensores y ya digamos quedarían conectados con los puertos de los sensores. Ahora sí, ya que tengo conectados los puertos, los pines, y ya que ya sé cómo están conectados, ya sé qué pines voy a utilizar para eso. Ahora sí, bueno. Listo. Entonces vengo por acá. Y resulta, lo primero que tengo que mirar es declarar los puertos que estoy utilizando. Profe, Sí, dígame. ¿puede mostrar el prototipo, por favor? Es que no vi dónde se pone la tierra. Sí, claro, vean. La tierra, aquí están los dos resistores. La resistencia va para cada uno de los pulsadorcitos. Y esta parte de atrás, bueno, aquí falta acordar esto, que esto es de 10K. Y la red, sacas de aquí la tierra, y la tierra la puedes utilizar de atrás. Aquí atrás hay una tierra, una GND. Si de pronto puedo, si quieres dar más vueltas, pues acá hay más. Pero este que queda como más cerca. Listo. Profe, Bueno, sí, dígame. una pregunta, profe, en todas las referencias que hay de Arduino de esas tarjetas, ¿con cualquiera se puede hacer? Sí. Bueno, sí y no. ¿A qué me refiero que sí y no? Sí y no. A que todas de lo que es del Arduino micro hacia arriba puedes hacer esto. ¿A qué me refiero? De que puedes conectarle, puedes encontrar los puertos numerados igual, y digámoslo así, lo puedes hacer así directamente, simplemente tienes que fijarte dónde está el 2, dónde está el 3 y todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Que hay algunos Arduinos que son para uso especial, por ejemplo, como el Arduino Fio, como el Arduino MK1000, que son para cosas que no son tan de propósito general, sino que son, por ejemplo, para Internet de las Cosas o para transmisión inalámbrica de datos. Entonces, digámoslo así, para lo que son los modelos estándar, como son el Arduino 1, el Mega y el Micro, y el Mini y el Nano, se puede utilizar directamente. También en qué otros modelos de Arduino, también en el Arduino Leonardo, en el Arduino Mega, en el Arduino en el 2009. Entonces, para la es que yo, sí, dígame. es que yo también lo digo es porque como el precio también varía mucho en las tarjetas. Sí, es que de hecho, este que estamos haciendo, que es con el Arduino 1, puedes hacerlo con este o con el Arduino Nano, que es más pequeño y más barato. También lo puedes hacer. ¿Cuál es la diferencia? De que, por ejemplo, el Arduino Nano hay que tener cuidado porque el reguladorcito es más pequeño que el del Arduino 1. Entonces, por ejemplo, para si vos tenés muchas cosas conectadas al Arduino Nano, que es más pequeño, les muestro aquí, por ejemplo, vamos a mostrar aquí una vez para que hagan la analogía. Vamos a ver si aparece una imagen. Este video. Una imagen con los dos. Esta, por ejemplo. Entonces, miren, por ejemplo, esto. Miren aquí el Arduino Nano. ¿Listo? Miren cómo es de pequeño. En comparación del Arduino 1. El Arduino 1 es la mitad del Arduino Mega. Entonces, este es más caro que este y este a su vez es más caro que este. Estos dos tienen el mismo cerebro. Cuando el mismo cerebro es el mismo Arduino, el mismo
zip Atmel, que es el Atmel 328. Listo, es el mismo. ¿Qué difiere? De que digamos, la regulación es más pequeña, tiene un regulador más pequeño, el de este es este, y el de este viene por debajo y es más pequeñito. Entonces hay que tener más cuidado con si yo estoy limitando muchas cosas de los 5 voltios del Arduino. Pero por ejemplo, si vos querés probar, yo les recomiendo con cuál arranquen, que arranquen con este, porque este es el que le sirve todo, es más grande, más fácil de manipular, todos los chiles sirven. Para este sí toca diseñar todos los circuitos. Para este no, hay algunos chiles que la mayoría ven diseñados para este y por ende le sirven a este. Listo. Bueno, entonces sigamos acá. Entonces ya lo conecté, ya sé cómo va. Entonces ya lo que voy a hacer es que voy a empezar a hacer las modificaciones. La primera modificación que tengo que hacer es la parte del voice setup. ¿Por qué? Porque no tengo configurado ni el 6 ni el 7. En este caso, como son sensores, o sea, son cosas, son elementos de los cuales yo voy a tomar información de afuera hacia adentro del micro, que ya no son entradas, pero no salidas, sino que son entradas. Entonces, en esta parte, yo tengo que agregar ese segmento de código. Yo cojo dos líneas de instrucción de estas, las duplico. Las duplico acá abajo, ¿sí? Y las pego. Y aquí viene 6, aquí vendría 7. Listo. Y acá, en vez de output, vendría input. Listo. Y ahí ya tengo mis dos entradas. Eso es lo primero que tengo que modificar. Listo, ya dije al sistema que tengo esas dos entradas y que son digitales. Ahora sí, tengo que empezar a ver cada uno de los casos que vimos ahorita. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya tengo acá. Ahora tengo que irme así. Me voy a empezar a jugar. ¿Qué es lo primero que debo observar? Los casos que ya expuse. O sea, lo que yo ya cogí y analicé, que me senté y miré cómo se va a mover el robot y por qué razones. Ahí sí empecemos. Ahora, ¿cómo hago yo para empezar a identificar cada uno de estos casos? Para eso hay varias formas. La forma más fácil es lo que uno llama, o digamos como lo que se denomina una pregunta o un if. Listo, una pregunta. Profe, pero entonces yo que no sé manejar eso, pues ¿cómo hago? Como ya sabemos que lo que pusimos con pulsador, ¿cierto? Entonces yo tengo, acuérdense que tengo muchos en el suite de Arduino, tengo una serie de ejemplos, los cuales me hablan de pulsadores. Entonces yo me voy a ir por acá, voy a abrir el IDE de Arduino. Por acá, a ver, más abiertas, me vengo para el IDE de Arduino, que ando aquí. Listo. En el IDE de Arduino voy a buscar un ejemplo que me hable de pulsadores. Listo. Generalmente eso está o en digitales o los ejemplos básicos. Van a ir por acá, en archivo, en ejemplos, en basic, pero digamos en digital. Hay lo que dice button, es de botón, de botón. Abro el botón y me dice, vean, recuerden que primero lo que vienen en los ejemplos son los encabezados, después la parte de las variables y después la parte de la ejecución, pues digamos, en el código. Entonces, lo primero que nos dicen es, prende y apaga un LED, ¿cierto? Sí, prende y apaga un LED, un conectado al pin 13 cuando presiono un pulsador en el pin 2. ¿Listo? ¿Qué significa? Que él prende y apaga el LED de acuerdo al estado de un pulsador. ¿Listo? Eso lo puedo hacer acá. O también en el Tinkercad también trae unos ejemplitos, los cuales pasa que para no desbaratar todo el hecho, también hay unos.
¿Yo qué voy a hacer? Pues vamos a mirar esto, vamos a analizar esto. Entonces, lo primero es que aquí me dice que me declara unas variables. En este caso, yo voy a obviar esto, pero lo que me interesa es esta parte de acá. Entonces, él me dice, vean, voy a leer, voy a hacer una lectura de un pin digital. ¿Cuál pin digital? El que yo pongo acá. ¿Listo? Aquí le pusieron un nombre. Esto, ahorita si quieren lo hacemos con nombre. Miren, aquí dice bottom pin y aquí dice bottom pin igual a 2. ¿Listo? Y me está diciendo, es un entero y es una constante. ¿Por qué una constante? Porque no voy a cambiarlo, simplemente siempre va a variar 2, porque el pin que voy a manejar siempre va a ser 2. Y también dice el LED pin, o sea, ¿dónde está el LED? Que en este caso es el pin 13. Y también es una constante y es un entero. Recuerden que los enteros son aquellos que solamente, que no tienen punto decimal. Y aquí dice botón static o en estado del botón. Entonces miren lo que él hace. Él dice, leo el botón, o sea, cómo está presionado, si está presionado o no. Y lo voy a guardar en estado del botón. Y aquí me dice, si el estado del botón es igual a alto, o sea, si le llego 5 voltios por el pin, ¿qué hace? Me prende el LED. A LED pin le pongo high. Y si no, pues le pongo low. ¿Por qué? Porque es una decisión binaria, tener 5 respuestas. Yo voy a utilizar este ejemplo. ¿Para qué? Para poder coger y hacer el otro. Entonces yo voy a coger aquí, voy a empezar a coger cada uno de estos, voy a coger este pedazo de acá y me voy a ir por aquí. Y yo le voy a decir, vean, lo primero que voy a hacer es que voy a leer esos sensores. ¿Listo? Y le voy a decir, por ejemplo, que aquí le voy a colocar que esto es ¿cómo lo colocamos? Pues colocamos el sensor en minúscula. Recuerden que acá, si usted le pone con minúscula, se afecta. Voy a colocar sensor 1. ¿Listo? Digital write. Digital read. O sea, voy a leerlo. ¿Qué voy a leer? Entonces, aquí coloco el número del pin. Entonces, ¿cuál es el número del pin del sensor 1? Aquí, sigo este cablecito, es este y es el 6. Entonces aquí pongo 6. Listo. ¿Qué hacer? Voy a leer y lo voy a guardar en el sensor 1. Pero como también tengo otro sensor, ¿cierto? Y por acá, control C y control V. Y le voy a decir, vean, va a decir, usted va a ser el sensor 2, el sensor 2 y en este caso es el 7. ¿Listo? Es que estoy haciendo, voy a leer el sensor 1, que está en el 6 y lo voy a guardar en el sensor 1. Y voy a coger el resultado del sensor 2 y lo voy a guardar en el sensor 2. ¿Listo? Bueno. Y ahí voy a empezar a preguntar. ¿Cómo voy a empezar a preguntar? Entonces ya voy a preguntar así igual como definir, pues digamos, los comportamientos acá. Entonces voy a empezar. A ver. Me perdí. Aquí. Listo. Te empiezo. Sí. Sí. Sensor 1. Sensor 1 es igual a alto. Ahí. Es así. Me olvidé cómo escribir alto, no sé por qué. Tengo un cerebro de pollo para eso. A ver, aparece aquí. High. Si la tengo. Es. High. Esto es igual a alto. Si es igual a alto, ¿qué significa? Significa que me está detectando negro. O sea que en ese caso
Yo me vengo por acá, que en este caso sería este caso de abajo, ¿cierto? Este está en negro, recordemos que definimos acá arriba, cuando detecta negro, saca 5 voltios. Entonces, aquí en este caso, ¿qué quiero que haga? Quiero que vaya hacia la izquierda. ¿Listo? En ese caso. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces, ya lo tengo ahí. Entonces, vengo para acá. Ya sé cómo se comporta. Entonces, le digo, si usted está, digamos así, correcto, yo por acá. Cierro aquí para que no se pueda perder. Abro y cierro. Y aquí copio lo que yo quiero que haga cuando eso ocurra. O sea, pero ya lo definimos. Queremos que vaya a la izquierda. Entonces, ¿qué le digo? Izquierda. En minúscula, pues. No muy difícil. Izquierda. Listo. Y ya. Profe, pero, y entonces los otros. Pues, ¿qué hago? Como ya sé que las preguntas se hacen así, por acá. Control C. Y voy a hacer otra pregunta. Si le vean. Sensor 2, que ahora voy a hablar de 2. Sensor 2 está en negro, o sea, está ahí. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo coger acá y me voy a mirar por acá. Y en ese caso, cuando el sensor 2 está en negro, él va a coger hacia la derecha. Listo, para acá y le digo que vaya, en vez de la izquierda, váyase para la derecha. Derecha. Pero este, por ejemplo, aquí es cuando es este y es este, entonces, pero yo tampoco puedo tener el caso en que los dos no estén en high, sino que estén en bajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están en blanco. Yo en ese caso le digo sí, sensor 1 es igual a low, o sea que está en blanco. ¿Y qué es eso? Ese es el como signo de CMI, nada, signo como nada, no sé cómo decirles cómo es esto. Esto es como ese 8 que trae como es lo que viene por encima del 6 en el teclado. Es la A. Listo. Y sensor 2 es igual a low. Es igual a low. Hay que ponerlo con mayúscula porque eso es con mayúscula. Entonces, ¿qué pasa si los dos están en blanco? Me vengo para acá y digo, cuando ustedes los dos están en blanco, váyase para adelante. Por acá y le digo, pues hermano, pues usted está en esas. Ahora cierro acá para que no va a perder y le coloco adelante. Pero en minúscula, pues. Adelante. Perdón. Profe, ya, pues se supone que por ahora, pues, entonces está bueno, digo que está bueno. Listo. Entonces repasemos. Vamos a mirar qué es lo que hace este programita sencillo. Pero yo voy a ir borrando todo lo que... Entonces, empiezo. Aquí tengo declaradas todas las rutinas, que esas ya las definí desde la clase pasada. Pam. Ya esta parte, entre comillas, ya no me interesa porque yo ya lo verifiqué, ya sé cómo funciona así. Declaración, digamos, de los puertos. Entonces ya definí estos dos entradas, 6 y 7, que es donde van los sensores. Aquí leo los dos
sensores, tanto el 1 como el 2. Aquí pregunto si el 1 está en negro, si es el que va a la izquierda, si es 2, si el sensor 2 vaya a la derecha, y si ninguno de los dos está en negro, pues hermano, pues váyase para adelante. Ese sería el ideal. Vamos a ver. Listo. Alguna preguntaría, profe, pero es que yo he escuchado que este if trae un else. O sea, esto es sí y el otro es sí no. Else, este. Y que eso hay que ponérselo. Yo le digo, pues, depende de qué tan corrigido sea usted, lo deja así. O sea, que si cuando el no de este es este, no haga nada. O si a usted no le interesa, pues esa parte, simplemente no la pone. O sea, si no le interesa la opción de que cuando esto no, o sea, simplemente le interesa el sí, usted no tenés que poner el comando else. Después hacemos uno en el cual se interesa. Entonces ya la tenemos acá. ¿Qué se supone? Profe, que sí, dígame. Profe, ahí en esos if no sería necesario también poner, pues de que, por ejemplo, en el primero, de que dice que el sensor 1 está en high, no sería también necesario poner y el sensor 2 está en low. Sí y no. ¿Por qué? Porque digamos, en este caso yo los voy a evaluar individuales. Ahora, tiene razón usted en algo, y es cuando yo tengo dos sensores, esto se me hace muy fácil, ¿sí o no? Pero por ejemplo, yo les puedo mostrar, por ejemplo, en el RoboRake del año 2019 que teníamos casi 5, teníamos 15, 17, más 2, 17, 19. Teníamos 19 sensores. Y habían paquetes de 5, o sea que 5 funcionaban entre sí. Entonces, cuando yo tengo esa cantidad, por ejemplo, cuando tengo esa, aquí queda muy fácil verlo con 2, pero si yo tengo esa cantidad, lo que hace uno es que en cada pregunta por todos y mira la conexión con todos. Entonces, aquí lo puedo dejar así, pero si yo fuera a ser estricto, hago esto, lo que usted dice. Cojo esto, por ejemplo, acá, le pongo la AND, está, control B, y aquí le pongo low. Listo. Pero pues si lo pongo en mayúscula, low. Y acá abajo, hacer lo mismo. Entonces uno a veces se puede dar ciertos lujos cuando son poquitos sensores, porque no influye tanto. Pero cuando yo tengo, por ejemplo, 15, 20 sensores, 5, 6, la cosa, a uno la cabeza se le enreda, entonces uno prefiere ponerlos todos así en las preguntas para que el cerebro a uno los vea y de una vez lea toda la lógica. Pero vos tenés razón, los podemos hacer así también. Miremoslos así a ver cómo nos da. Entonces yo voy a coger acá, aquí, voy a poner esto acá, y le voy a dar play a ver qué pasa. ¿Qué debería pasar? Como esto no está pulsado, debería arrancar para adelante. O sea, significa que con los dos motores positivos. Tengo un error. Bueno. Aquí me faltó algo. Y es que aquí yo estoy bordeando eso en un espacio de memoria que se llama sensor 1. Pero tengo que decirle qué tipo de variable es. En Python no hay que hacer eso, pero aquí en C sí. Hay que decirle que esto es un entero. Recordemos que los enteros son los que no tienen ¿cómo es esto? Son los que no tienen puntos decimales. Entonces, vea, ¿qué estoy diciendo aquí? Estoy diciendo, vea, léame si eso está en alto y bajo, o sea, si tiene 1, 0, impórtemelo aquí. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Listo? Vamos a hacerlo otra vez, a ver si ahora sí. Bueno, ahí van los dos hacia adelante. Listo. Miren que aquí van los dos positivos. Listo. Positivo, positivo. Ahora, ¿qué voy a hacer?
voy a coger y voy a presionar uno a ver qué pasa. Voy a suponer que el punto cogió para acá y me presionó que detectó negro. Lo voy a dar acá. Miren que el de acá, el del lado derecho, se comporta negativo, o sea que retrocede, y el derecho, sí, el izquierdo sigue para adelante. Entonces me entraría el proceso. Y lo devuelvo y el mismo juego otra vez. Y aquí le voy a hacer con este. En este caso voy a pasar al contrario, y así es. Este va para atrás, entonces este lo avanza y lo mantiene centrado. Entonces, ¿qué va a hacer con esto? Va a mantener los dos como todo, cada rato compensando, y se va a ir así como un patico, pues digamos así, depende, para eso hay unos truquitos, pues después miramos otros, para mantenerlo como los espacios más suaves, pero eso es lo que hace esto. Ahora, profe, y sin lo que nos dijo la compañera funciona, pues mira, yo puedo quitar estos dos, por ejemplo, así de hacerlo. Ahí. Ahorita así lo voy. Entonces yo también puedo hacerlo como lo tenía yo ahorita. Y también debe funcionar igual, pues digo. Se va para adelante. Para este lado también. Ya para este lado. Y para este lado. Y gira para este lado. Listo. Miren que. De todas maneras, volvemos a lo mismo. No significa que me lo hagan así. Significa que si ustedes lo ven bien así, bien. Pero mire que la compañera lo vio de esta forma, de que de tener todas las preguntas uniformadas. Tenerlas así. Y así también es válido. Listo. Es de acuerdo como la estructura mental que cada uno tenga. Preguntas, jóvenes, con esto que acabamos de hacer. Nada, están muy calladitos. Profe, ¿usted ha montado este código? Sí. ¿Y ha participado en concursos con ese código? Sí. ¿Y ha ganado? Sí. Una de las cosas que ustedes deben entender es que, y sobre todo lo que es la robótica y muchas cosas que ustedes van a enfrentar como su vida profesional, entre más sencilla sea la solución, más fácil es revisarla y mejor funciona, la gran mayoría de las veces. Ustedes no se pueden imaginar, pues en los concursos de robótica que hemos estado, que llega la gente con unos robots, mejor dicho, unas cosas súper complicadas, retativa de sensores, una cosa pues súper loca, y llega un pelado con 2 motores armados con cinta y un palo en la mitad y gana. Y sí, y así, literal. No le estoy mintiendo. Profe, créala, es que así es, el de menos es el que gana. Sí, y en estas cosas sí. A veces uno se pone a hacer las soluciones como ay, no, es que si le metemos esto una cámara de visión artificial, y vea, nosotros, por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando digo nosotros es porque ustedes también están metidos en este cuento, porque hacen parte del semillero. En el semillero estamos empezando a trabajar con visión artificial, pero ¿por qué? Porque la tarea lo exige. O sea, ya vimos que es como lo que vamos a tratar a ver si funciona mejor. Pero, por ejemplo, estos robots seguidores de línea, con este algoritmo, ustedes no se imaginan la cantidad de veces, por esto ha ganado mucha gente. Es más, esta es la versión digital de un, digámoslo así, de un robot seguidor de línea con puertas lógicas. Ahora, pero ¿cómo decir con puertas? Sí, con las compuertas que uno ve con la A y la O y todo ese cuento. Ventajas y desventajas. La ventaja del por ejemplo, de lo que uno hace, por ejemplo, un robot como este, con puertas lógicas, es que la velocidad de respuesta es mucho más alta. Mucho más alta, es mucho más rápido las respuestas y mucho mejor.
¿Qué problema tiene? De que si hay alguna alteración de la ruta, o sea, no es capaz, como es una programación física, no se puede alterar. En el caso de las reprogramadas es más lento, es más susceptible a los ruidos. Por ejemplo, en el caso de los robots hechos con tecnología análoga, son inmunes a los ruidos. Entonces vos, por ejemplo, puedes tener unos motores animales y esa cosa funciona y no te pasa nada. En esto hay que tener en cuenta los motores, mirar que no compartan la misma potencia, la misma necesidad de potencia. O sea, en esta parte es más complicado, pero son más flexibles, permiten hacer programaciones más complejas y hacer algoritmos más complejos. Entonces, ahí es cuando uno empieza a balancear qué cosa es la que le conviene más. ¿Listo? Bueno, entonces este sería seguidor de línea. Ahí ya está. Con eso le puedo, pues aquí usted lo monta y se lo muestra montadito y lo cuadra, funciona y compite.